El mensaje de hoy, la bendición de tener una cobertura. La bendición de tener una cobertura. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Cobertura es una autoridad delegada de Dios para bendecir en su nombre. Y yo quiero empezar con esta frase: cobertura es una autoridad delegada por Dios para bendecir en su nombre. Dios nos equipa por medio de nuestra cobertura espiritual para que la carga sea más fácil. La cobertura espiritual es una expresión del amor de Dios. Cuando alguien tiene la bendición de tener una cobertura espiritual, es el amor de Dios allí. Cuando alguien tiene la bendición, hay personas que no tienen cobertura. Hay otros que han sido saboteados en la revelación de cobertura. Pero el que tiene la bendición de tener una cobertura cerca, una cobertura de Dios, es la expresión del amor de Dios cerca de él. Es la protección de Dios sobre una persona, donde alguien de mayor experiencia, una persona que ha vivido, que ha recorrido, que ha entendido, que tiene un testimonio, una revelación, un ejemplo y una autoridad espiritual, esa persona, producto de una vida de obediencia a Dios, enseña y guía a otra. Eso es cobertura. Cuando alguien tiene una cobertura y la reconoce y la honra, y la manera de reconocer y honrar tu cobertura es imitarla y obedecerla, esa persona va a ir rápido a su destino profético, va a ir rápido a sus conquistas, va a evitar muchos errores en su vida, porque es Dios diciéndole: tú no me puedes ver a mí, yo soy invisible, pero yo me hago visible a través de este hombre o esta mujer de Dios que he puesto para guiarte y aconsejarte. Gloria a Dios. En el camino del Señor para garantizar el éxito y para que esta persona avance espiritualmente en el tiempo correcto, en cada estación de su vida. Gloria a Dios. Qué importante tener una cobertura. La mal llamada sana doctrina, digo mal llamada porque no es sana nada, se levanta contra la palabra cobertura. Dice: el único que puede dar cobertura es Dios. Y entonces personas que tienen una relación con sus pastores, con sus guías espirituales, de repente quedan aislados, leyendo 12, 14 horas la Biblia en un cuarto, aislados de la familia de Dios, del servicio a Dios, y se privan del amor de tener a alguien cerca que los pueda cobijar y aconsejar. Porque alguien interpretó la escritura y dijo: nadie puede dar cobertura. Es que la cobertura es una autoridad delegada por Dios. Delegada por Dios. Nadie puede sustituir esa autoridad, pero sí la podemos representar dignamente, con altura y con amor. Aleluya. Nadie puede decir: yo tengo la autoridad de Dios, yo soy Dios. Nadie es Dios. Dios es Dios y siempre será Dios. Pero Dios nos ama a través de la gente. Dios nos ama a través de sus ungidos. Dios nos ama a través de sus llamados. Gloria a Dios. La cobertura de Dios se hace representar de diferentes maneras. La cobertura es autoridad delegada del Padre. Por ejemplo, el Estado, el gobierno, el Estado de un país da cobertura sobre sus ciudadanos. Por lo menos debe hacerlo. Y es una cobertura a través de las leyes, a través del orden que debe haber, a través de los sistemas de salud, a través de la vialidad, a través de las comunicaciones. Y todo Estado, su autoridad no viene de él mismo, sino su autoridad viene de parte de Dios. Y todo Estado tiene que representar a Dios, porque es la cobertura de Dios sobre un país completo. Por eso dice que no hay autoridad que no haya sido dada de parte de Dios, y cada uno va a dar cuenta cómo ejerce la autoridad que Dios le ha entregado. Así que los estados de la tierra, los gobiernos de la tierra dan cobertura sobre los ciudadanos, y esa cobertura es delegada por Dios. También los padres dan cobertura sobre los hijos. Cada padre de la tierra tiene una autoridad delegada por Dios para dar cobertura. Cobertura, en su palabra más fundamental, significa cobija, significa cubrir, significa cobijar, significa mentorear, significa guiar, significa aconsejar. Los padres dan cobertura
sobre los hijos. Los padres dan cobertura sobre los hijos. Y los hijos empiezan a disfrutar de esa cobertura. ¿Cuál es el problema de nuestra nación y de las naciones? La orfandad, la falta de paternidad. Hijos que no tienen cobertura paternal, no tienen cobertura de padres que sean ejemplares, que sean modelos y que sean imitables. Los hijos también dan cobertura sobre los padres. En muchas ocasiones los hijos cubren y bendicen a los padres, sobre todo cuando ya han crecido, cuando ya se han desarrollado, cuando ya han tomado toda esa sabiduría y esa postura. Entonces los hijos también cubren y dan cobertura de parte de Dios a los padres. Por eso la cobertura es una bendición. Quien la ejerza, quien la reciba, es establecida por Dios para expresar su amor, su mentoría y su consejo. Los maestros en las escuelas dan cobertura sobre los alumnos. Y un maestro y un profesor de la universidad es quien está contigo 5, 6, 8 horas al día, dando cobertura de un conocimiento, de una mentoría, de una guianza. Ahora, ¿de quién viene la autoridad? Viene de Dios. ¿De quién viene la autoridad de toda expresión de cobertura? Viene de Dios, el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Los pastores damos cobertura sobre nuestras ovejas para guiarlas, para enseñarles la palabra, para mentorearlas, para que en un momento que se desvían poder darle aliento, poder decir no es por aquí, es por acá, esto no le agrada a Dios, esto no te conviene. Y entonces si tú no tienes un pastor y no tienes una cobertura, Dios es tu pastor y Dios es tu cobertura, pero vale que es difícil. Si hay gente que le cuesta obedecer a un pastor que está viendo y se lo está diciendo cara a cara, ¿cómo va a obedecer a Dios que no lo ve? Gloria a Dios. Por eso es que Dios te pone un hombre y te pone una mujer. Te dice, esto es así, esto es asado, esto es de esta manera. La palabra de Dios dice esto. Quiero bendecirte, quiero abrazarte. Y cuando, no sé cuántos ustedes han experimentado cuando tienen coberturas de Dios, cuando esa cobertura te abraza, tú sientes que es el mismo Dios que te está abrazando. Tú sientes que es el mismo Padre que te está dando su amor, porque es una autoridad delegada por Dios. Nunca, jamás una cobertura sustituye a Dios. Siempre es una autoridad delegada por el Padre como una expresión de amor para aquellos que le da cobertura. Gloria a Dios. Qué importante que cada pastor tenga una cobertura espiritual. Porque qué difícil es el ministerio. Qué difícil es el ministerio. Qué difícil es bregar con la personalidad de cada quien, con el carácter, con las circunstancias, con la economía. Qué difícil es enfrentar todas las familias de una iglesia y pastorearlas y llevar la carga en el espíritu de todas esas familias y un día tener que dar cuenta por cada uno de ellos. Por eso todo pastor requiere un apóstol que le pueda dar ánimo, que sea un padre espiritual para él. Un apóstol es un pastor de pastores. Un apóstol bendice. Un apóstol, por eso dice la Biblia, bendecid y no maldigáis. Dígame lo que dice, nadie puede bendecir. Entonces, ¿dónde está ese verso que dice bendecid y no maldigáis? Dios te da la autoridad. Hay otros que dicen, no se puede atar ni desatar, no se puede decretar. Ignorantes, arrepiéntanse. Porque dice la palabra en Marcos 11:23, que cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate al mar, y no dudar en lo que diga le será hecho. Entonces, ¿dónde deja la palabra de Dios? ¿Y dónde deja la autoridad que en Cristo estamos sentados en lugares celestiales por encima de todo poder y autoridad? Y que en su nombre, toda rodilla se doblará y confesará que Jesucristo es el Señor, aleluya. En una oportunidad, Noé se emocionó. Y Noé experimentó lo que es la cobertura de los hijos a los padres. Pues como le dije yo, la cobertura es una expresión de autoridad de Dios. Del Estado hacia los ciudadanos, de los maestros a los alumnos, de los pastores a las ovejas, de los apóstoles a los pastores, de los padres a los hijos, de los hijos a los padres. Y mira lo que dice Génesis 9:23.
Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros. Había sucedido que Noé, después de construir el arca, y después de los 40 días, y después de haber llegado, y de tener esa victoria, él sembró una mata, y después con esa mata hizo una bebida. Y dice que la Biblia que se embriagó, y estaba embriagado en la tienda. Y vino su hijo Can, y lo vio y dijo: mira, mi papá está borracho, mi papá está embriagado. Y salió a contárselo a sus hermanos. Y aquí vemos la naturaleza de lo que es la cobertura. Cobertura es cubrir, es mentorear, es aconsejar, es no poner, exaltar el error, sino usar el error para corregir y bendecir a la persona. No es condenar, no es exaltar lo malo, es exaltar lo bueno, gloria a Dios. Y usar lo malo como enseñanza para que la persona sea mejor. ¿Y sabe lo que pasó aquí? Vinieron Sem y Jafet, sus otros 2 hijos. Y los otros 2 hijos no hicieron lo que hizo su hermano, que criticó, que fue a chismear, que fue a decir: mira. No, los otros 2 hijos no osaron ni siquiera ver la desnudez de su padre. Si lo que dice la Biblia, que tomaron un manto y viendo hacia atrás, cubrieron la desnudez de su padre. Así la verdadera cobertura siempre va a cubrir la desnudez de sus hijos, a través del consejo, a través del amor, a través de la dirección de Dios. Y dice que entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros, y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre. Para el que dice que cobertura no está en la Biblia, ¿qué dice aquí? Cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que se había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y siguió por allí, la bendición de la cobertura. Mira lo que dice 1 Corintios 4:14. No les escribo esto para avergonzarlos, sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Eso es lo que hace una cobertura. Dios te quiere exhortar, Dios te quiere, pero entonces Dios te pone a alguien que te bendice, que te ayuda. Dios te pone a alguien que te corrige para que tú te vayas mejor, gloria a Dios. Sino para amonestarlos como a hijos míos amados. Ahora, ¿qué le estaba diciendo Pablo a los corintios? ¿Como a qué? Como a hijos míos amados. De hecho, aunque tuvieran ustedes miles de tutores en Cristo, padres sí que no tienen muchos. Porque mediante el Evangelio yo fui el padre que los engendró en Cristo Jesús. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Los religiosos, también los mal llamados a la doctrina, no sigue el ejemplo de hombre, sigue el ejemplo de Dios. ¿De parte de quién Dios trae ejemplo? No es a partir de sus ungidos y de hombres que le han obedecido. ¿Qué mayor gloria tiene Dios que conseguir a alguien en la tierra que le imite a Él? Gloria a Dios. ¿Qué mayor gloria tiene el Padre de conseguir a alguien en la tierra que diga: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por tanto, les ruego que sigan mi ejemplo. Con este propósito les envié a Timoteo, mi amado y fiel hijo en el Señor. Él les recordará mi manera de comportarme en Cristo Jesús. Mire qué tremendo. Y esto es lo que hace una cobertura. O sea, cuando una persona tiene una relación de cobertura, recibe la experiencia, recibe el consejo, recibe el carácter, recibe la postura que Dios ha impreso en su cobertura. Y ahora esa persona replica ese consejo, replica ese carácter, replica esa profundidad y hasta la supera. ¿Por qué la supera? Porque el techo no es su cobertura, el techo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. La cobertura solo es un canal que representa al Padre a favor de ese Hijo. Gloria a Dios. Les ruego que sigan mi ejemplo.
Él, Timoteo, le recordará mi manera de comportarme en Cristo y cómo enseño por todas partes y en todas las iglesias. Es decir, que Timoteo se había convertido en el mensaje de su padre. Se había convertido en el ejemplo de su padre. Quien viera a Timoteo veía a Pablo. Quien oyera a Timoteo oía a Pablo. Quien oyera el mensaje y el discipulado de Timoteo era como que Pablo lo estaba diciendo. ¿Y qué espera un padre de sus hijos? ¿Y qué espera la cobertura espiritual de la gente a que le da cobertura? Que lo imiten. Y que si esa cobertura está peleando en una dirección, los hijos peleen en esa misma dirección. Que si una cobertura está remando hacia allá, los hijos también remen hacia el mismo lugar. Que si una cobertura está dando ejemplo de integridad y santidad, los hijos tienen que ser mejores, gloria a Dios. Porque para eso es la cobertura, para replicar el amor de Dios, aleluya. Cobertura de Pablo a Timoteo. Hay algunos que dicen, nadie te puede imponer las manos. Nadie te puede transferir nada. Porque eso de imponerle las manos a la gente, eso de imponer ignorantes. Arrepiéntanse en el nombre de Jesús. ¿Dónde dejaron 1 Timoteo 4:14? ¿Dónde lo dejaron? Cuando dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Es decir, que hombres de Dios agarraron a Timoteo, le impusieron las manos en la cabeza y le soltaron el don de Dios, de parte de Dios. Porque son autoridades delegadas por Dios. Entonces, ¿dónde dejan ustedes esto? No solamente Dios es el que te puede dar. Dios usa hombres y Dios usa mujeres. Por ahí decían también, la mujer no puede ser pastora, porque la mujer no puede enseñar sobre el hombre. Toma un versículo. Yo le digo algo. Yo tuve 2 pastoras durante 18 años. Y mis primeros 18 años en Cristo, tuve una pastora 8 años y la otra 10 años. Y gracias a Dios por esas mujeres de Dios, porque me aportaron lo que hoy soy, gloria a Dios. Y dice la Biblia, yo no sé dónde lo dejan este versículo, pero dice la Biblia, en Cristo no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, sino todos de Cristo están revestidos. Entonces esto no es cuestión de sexo, esto es cuestión de buscar a Dios, de someterse bajo su poderosa mano y de asumir el llamado de Dios sobre una persona. Y yo bendigo a mi pastora Elizabeth Díaz, que por 8 años me pastoreó. Y bendigo, no la puedo bendecir aquí porque ya partió, pero honro la memoria de mi pastora Zoraida Salón, que por 10 años me pastoreó también, gloria a Dios. Mujeres tremendas, anegadas, ejemplares y en muchos casos más ungidas y más ejemplares que muchos hombres. Así que esto no es cuestión de sexo, ni de hombre ni mujer, sino de la autoridad de Dios sobre unas manos y un cuerpo y una mente que se dispone para Él, gloria a Dios. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Yo no sé si usted cree que este mensaje de Timoteo era para sobarlo o pasarle la mano. Era un mensaje de alineamiento, de dirección, para que Timoteo pudiera cumplir un destino, gloria a Dios. Y en 2 Timoteo 1:6 dice claramente que el don que recibió Timoteo lo recibió por las manos de Pablo, de su cobertura. ¿Dónde me dejan este verso? Y dice 2 Timoteo 1:8, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora yo pregunto, ¿será que las manos de Pablo tenían poder autónomo? ¿Será que Pablo era el brujo y el chamán? ¿Será que Pablo era el papaupa de los ungidos y de todo? No, Pablo era un hombre que solo era un vaso en las manos de Dios. Y era un portador de la gracia del cielo. Y a través de sus manos santas, sin ira ni contienda, pudo transferir el don de Dios para otros. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. De Moisés a los 70. En Números 11 y 16. Si alguien no me cree o lo duda, bueno, aquí está Números 11 y 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo quiero que usted vea bien esto, porque aquí hubo uno de los actos espirituales más grandes de la palabra de Dios. Aquí hubo una transferencia espíritu masiva del espíritu de un hombre de Dios a más de 70 ancianos y líderes que empezaron a caminar en el mismo espíritu. Y dice: y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y lo pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Gloria a Dios. Es decir, que en ese momento Moisés estaba loco en el sentido de la palabra. Estaba cansado, estaba en el límite, no hallaba qué hacer, y le dijo: Señor, mátame, haz algo, mátame. Literalmente fue eso. Y eran 600,000 personas para pastorear, y él estaba solo, y todos los demás líderes no estaban actuando, no se montaban en la brega. Y Dios le dijo: mira lo que vamos a hacer. Ellos necesitan tener tu espíritu, lo necesitan. Yo necesito multiplicarme. Lo que he formado en ti, tengo que multiplicarlo en ellos. Tengo que multiplicarlo en ellos para que conduzcan todo este pueblo. Así que reúneme a los 70 mejores. Reúneme a los 70 ancianos, a los 70 líderes principales, que yo voy a bajar y yo voy a hablar contigo, Moisés. Tú eres mi hijo. En ti me he impreso por 80 años. Por 80 años. Por 80 años me he impreso en ti. Y ahora lo que he impreso en ti, lo voy a sacar de ti y se lo voy a poner a ellos. Y Dios bajó y tomó del espíritu de Moisés y se lo transfirió a los 70. Resultado que estos 70 ahora caminaban con una autoridad, con un espíritu, con un testimonio, así como Pablo con Timoteo, recordando el proceder y la enseñanza de su padre Moisés a todo el pueblo y llevando la carga juntamente con él. La cobertura funciona, queridos, por el principio de imitación. En 1 Corintios 11:1 te dice: sé imitadores de mí, así como yo de Cristo. De manera que verdaderamente está bajo una cobertura. Imita, gloria a Dios, imita la unción, imita el carácter, imita la integridad, imita la fe, imita las virtudes y los principios de Dios establecidos en la autoridad espiritual que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Esos son verdaderos hijos que están bajo cobertura. O sea, no siguen haciendo lo que quieren, no siguen de realengos. Ay, papá, no es cuestión de decir papá, es cuestión de imitar a un padre espiritual. No es cuestión de decir papá, porque cualquiera dice papá, pero no todos siguen el ejemplo. No todos siguen el ejemplo. Igual cuando le decimos a Dios: ay, tú eres mi papá, Señor, tú eres mi papá. Tú eres mi papá. Eso se lo dijeron los fariseos a Jesús. Y Jesús le dijo: ustedes son hijos del diablo, porque los deseos de vuestros padres queréis hacer. Estableciendo los principios de paternidad más poderosos, que cuando tú eres hijo, tú quieres hacer los deseos de tu padre. Gloria a Dios. Y lo que tú haces y lo que tú ejemplificas es lo que verdaderamente tú eres. Así que en esta mañana afianza tu paternidad. Si tú dices que eres un hijo de Dios, tienes que caminar como Dios. Si tú dices que eres un hijo de Dios, tienes que ver como Dios, hablar como Dios, sentir como Dios, perdonar como Dios, amar como Dios. Porque entonces tú no eres un hijo de Dios. Esto no es cuestión de religión, ni de nombre, ni de slogans. Esto no es cuestión de frases. Esto es cuestión de testimonio y de vida. Gloria a Dios, aleluya. Testimonio y vida. Por eso Filipenses 4:9 dice: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis. Mire cómo una cobertura se enlaza por el aprender, por el recibir, por el oír y por el ver.
O sea, cuando tú eres un hijo, tú ves lo que hace tu padre, tú lo imitas. Tú oyes lo que dice tu padre y tú lo obedeces rápidamente. Tú aprendes las conductas, las aprendes. Tú recibes los mensajes, recibes la palabra y entonces haces lo que ves, lo que oyes, lo que recibes y lo que aprendes. Eso es cobertura. Por eso en Hebreos 13:17 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría. ¿Cómo debe ser la relación de cobertura? ¿Cómo debe ser la relación de cobertura? Con alegría. Y no quejándose, porque esto no es provechoso. O sea, dos maneras sencillas de estar en la cobertura: con alegría y sin queja. Con alegría y sin queja. Gloria a Dios. Y finalmente, yo quiero hablarte de que el Salmo 23, que es el salmo de cobertura, gloria a Dios, uno de los salmos de cobertura por excelencia, Dios te lo hace más fácil a través de alguien que vela por ti, gloria a Dios. Dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. El asunto es quién escoge Jehová para pastorearte en nombre de Él. ¿Quién escoge Jehová para pastorearte? ¿Y a quién escoge Dios? Porque si tú eres, mire, escuchen, padres de familia, tú eres este pastor que dice aquí. Pues cuando dice Jehová mi pastor, nada me faltará. Chico que está ahí de 13, 14 años, Dios puso a tu papá para pastorearte de parte de Dios. Así que tienes que honrarlo y obedecerlo, porque tus bendiciones vienen a través de tu papá, porque Dios se las puso a él, gloria a Dios. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a agua de reposo me pastoreará. Esto es lo que hace una cobertura. Por eso el mensaje de hoy, la bendición de tener una cobertura, gloria a Dios. Hay veces que la cobertura es solo a través de un mensaje. Hoy yo estoy dando cobertura espiritual a través de este mensaje, porque estoy dando consejo. Hay veces que la cobertura es a través de un consejo personal, dándotelo persona a persona. Hay veces que la cobertura es solamente a través del ejemplo, modelando una actitud, modelando una conducta. La cobertura se puede expresar de muchas maneras, pero todas ellas tienen que representar al Padre de los cielos. Y tiene que parecerte a Dios para que sea una cobertura legal y genuina, gloria a Dios. Por eso a nadie llames Padre. ¿Qué quiere decir? Y aquí lo entienden los ignorantes. Ay, no le diga papá al pastor. Eso no quiere decir eso. No quiere decir eso. Porque Pablo le dijo a Timoteo: hijo amado. Porque Jesús le dijo a sus discípulos: hijitos míos. Y porque en tercera de Juan también Juan le dice a sus discípulos: hijitos míos. Y porque en la carta de Tito le dice en el saludo: Tito, verdadero hijo en la fe. Así que esto no se trata de que nadie llame padre en cuanto a la palabra. Lo que quiere decir es que nadie por su propia cuenta puede ser tu padre. Y nadie tiene la autoridad de ser tu padre si no le fuere dado del Padre Celestial. Tu vara y tu callado le infundirán aliento. Él te pondrá la mesa delante de tus perseguidores. Él te ungirá tu cabeza con aceite. Él desatará el don de Dios sobre ti para que tu copa rebose. Ciertamente el bien y la misericordia te seguirán todos los días de tu vida, y en la casa de Jehová morarás por largos días. La cobertura, escucha bien, delegada por Dios, hace varias cosas. Y termino con esto diciendo: te provee, número uno. Te provee porque te da la palabra. Muchas veces te provee económicamente, muchas veces te provee el amor, te provee el consejo, te provee de mil maneras. Una cobertura te provee, siempre te provee. Te da la palabra en el momento exacto, gloria a Dios. Una cobertura te trae descanso. Porque cuando tú estás así turbado, estresado, tú vas y la cobertura te da una palabra, ora por ti. Y es Dios expresándose, gloria a Dios. Una cobertura te da reposo, tranquilidad y paz. Porque cuando tú estás turbado en tu corazón, entonces te da la palabra de confianza, gloria a Dios. Una cobertura
Dios la usa para confortar tu alma. Conforta tu alma. Una cobertura Dios la usa para guiarte. Su vara y su callado te guía, gloria a Dios. Una cobertura te libra del temor, porque te ministra el amor de Dios, te da el amor de Dios, te dice, no, Dios te ama, Dios está contigo, tú lo vas a poder lograr, y se va el temor. Una cobertura te infunde aliento, y tú puedes lograrlo. Mira, yo no sé lo que dicen, yo quiero nada más mi cobertura que es Dios. Pero no entiendes. La cobertura no siempre somos moneditas de oro. Es más, la mayoría del tiempo somos un poquito indeseados, sobre todo a la hora de corregir, porque todos quieren que lo apañen, que le digan que viene a hacer las cosas, que lo animen, y eso hay que hacerlo, pero nadie quiere que lo corrijan, nadie quiere que lo alineen para Dios. Pero esa es una de las más grandes bendiciones. La cobertura te guía, te libra del temor, porque te ministra el amor de Dios, te infunde aliento, te prepara para la victoria delante de tus enemigos. Qué tremenda. Tu cobertura te prepara a la mesa, te prepara para la victoria en tus batallas. Tu cobertura unge tu cabeza de parte de Dios, te imparte lo del cielo. Tu cobertura te bendice y no te maldice. Hay veces que vienen a mí, porque hay unos en la iglesia que están en el límite de la espada. Y entonces los demás quieren que yo saque la espada. Y provoca sacarla. Y merece que la saque. Pero entonces, algo en el espíritu que solamente entiende el Padre Espiritual, que no lo puede entender más nadie, es el que te marca los tiempos, cuando la espada se debe sacar y cuando no se debe sacar. Porque Dios revela los corazones en lo más profundo a los padres espirituales. Y a veces los hermanos no lo entienden, pero deben confiar en que Dios lo está haciendo de una u otra manera. Estoy seguro que esta palabra ha sido de gran bendición para tu vida. La palabra nos bendice, nos sana, nos resguarda, nos alinea, nos libera de todo lo malo y nos trae el reino de Dios. Recuerda que nosotros somos de la generación de Hebreos 10:39, que no retrocede, sino que tiene fe para preservación del alma. Si tu corazón está tocado por el Señor y quieres un cambio de vida, quiero orar contigo para que le recibas como tu Señor y como tu Salvador. Repite conmigo de corazón esta oración. Señor Jesús, te doy gracias por haber llegado a mi vida. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Cámbiame. Hazme la persona que tú quieras que yo sea. Dame el milagro del nuevo nacimiento y escribe mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, cumple tu propósito en mí. Si has hecho esta oración, ahora tú perteneces a los redimidos del Señor. Ahora eres parte del pueblo único de Dios. Tienes un destino. La obra de Dios será perfeccionando en tu vida y la grandeza del Evangelio, la paz, el amor y los ríos de agua viva ahora brotan dentro de ti. Quiero invitarte a seguirnos en las redes sociales que ahora están en pantalla, a buscar una iglesia, a congregarte. Puedes visitarnos en esta dirección y recuerda, al que cree, todo le es posible. Dios tiene un plan maravilloso y lo va a cumplir en tu vida.